Cuando Brenda estrelló mi plato de Talavera contra el suelo, los pedazos salpicaron mis piernas y su grito retumbó en toda la cocina. «¡Cállate, vieja! Aquí yo mando». Mi hijo, el hombre que crié, solo bajó la cabeza en silencio mientras ella me humillaba. Sentí un frío glacial en el estómago que me congeló las entrañas. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo el delantal. Pero lo que ellos no sabían era que esa misma noche descubriría el documento que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el desenlace de esta historia que te dejará sin aliento. Esta es una lección de vida real que toda madre debe escuchar para proteger su hogar y su dignidad. Quédate hasta el final porque la justicia a veces tarda, pero en esta historia llega con fuerza y sin previo aviso. Hola, soy Doña Refugio, aunque todos me dicen Cuquita. Tengo 68 años y les hablo desde mi casa en León, Guanajuato, la misma que construí cosiendo zapatos. Toda mi vida trabajé para darle un techo a mi hijo, sin saber que un día me tratarían como una extraña en mi propio hogar. Esta es la historia de cómo recuperé mi lugar en la mesa. Dicen que la cocina es el corazón de la casa, y yo siempre lo creía así. Por eso estoy aquí sentada en mi banco de madera, desgranando granadas una por una con la paciencia que solo te dan los años. A lo lejos escucho las campanas de la catedral repicando el Ángelus, ese sonido que atraviesa todo el centro de León y llega hasta aquí, hasta mi ventana, recordándome que ya es mediodía y que el sol está en lo más alto. Mis manos, que ya tienen los nudos de la artritis bien marcados después de tantos años cosiendo pespunte en las fábricas de calzado, ahora están teñidas de rojo, como si estuviera sangrando. Pero es solo el jugo dulce de la fruta. Me gusta hacerlo así, despacito, cuidando que no se rompan los granos rubí, porque los chiles en nogada no son cualquier cosa para nosotros, son una ofrenda, una oración que se cocina a fuego lento. El com está caliente y los chiles poblanos ya están sudando dentro de la bolsa de plástico, soltando ese aroma ahumado y tostado que pica un poquito en la nariz, pero que a mí me sabe a pura vida. Siento el ardor en las yemas de los dedos, ese picor sabroso del chile que se te queda impregnado por días y que ni con limón se quita, recordándote el trabajo bien hecho. Para mí este olor es sagrado, es el olor de mi madre y de mi abuela, es el olor de un hogar que está vivo, pero la paz de mi cocina, mi pequeño santuario entre ollas de barro y cucharas de palo se rompe de golpe. No es el ruido de la calle, es el estruendo que baja del techo. Allá arriba, en el segundo piso que construí con tanto sacrificio, peso a peso, para que mi hijo tuviera dónde vivir cuando se casara, la televisión está a todo volumen. Parece que estuvieran sordos, o tal vez solo quieran llenar el vacío con ruido, retumbando en mis vigas, como si quisieran tirar la casa encima de mí. Escuché los tacones de Brenda bajando las escaleras y se me tensó la espalda. No baja caminando, baja golpeando como si quisiera que los escalones supieran quién manda ahora. Yo ni volteé. Seguí con mi vista fija en la granada, esperando al menos un buenas tardes, doña Cuca, un gesto de educación básica, pero no. Lo único que escuché fue su resoplido, ese sonido de desprecio que ya conozco tan bien y que se me clava en el orgullo. Se paró en el marco de la puerta, abanicándose la nariz con la mano perfectamente manicurada, como si estuviera oliendo basura en lugar de comida, y soltó la queja al aire, sin mirarme a los ojos, hablando como si yo fuera parte del mobiliario. Dijo que qué horror, que toda la casa apestaba a grasa y a fritanga, y que ahora su ropa de marca, esa que tenía tendida en el patio de servicio, iba a oler a fonda barata. Sentí como se me apretó el pecho y el ardor de los dedos me subió hasta la cara, pero no dije nada. Me mordí la lengua como hago siempre. Quise decirle que no es grasa, que es tradición, que es el olor del
esfuerzo que le llena la panza a su marido cuando llega cansado. Pero me quedé callada porque aprendí que contestarle es encender una mecha que nunca se apaga. A los pocos minutos escuché la llave en la cerradura de la entrada. Llegó Carlos, mi Carlitos. Se me iluminó un poquito la cara pensando que a lo mejor él sí venía con hambre de mis guisos, con ganas de darme un beso en la frente como hacía antes de casarse. Me sequé las manos en el delantal rápidamente, lista para recibirlo con una sonrisa, pero él entró con la cabeza agacha cargando su maletín y apenas cruzamos miradas, sentí un frío que no tiene nada que ver con el clima. Vio a Brenda con la cara larga en la escalera, haciéndose la víctima por el olor a chile. Y, en lugar de venir a saludar a su madre, que lleva horas cocinando para él, se fue directo tras ella. Subió los escalones de dos en dos para contentarla, para ver qué le pasaba a su reina, dejándome a mí abajo, sola, con mis chiles, mis santos y mi comida enfriándose. Suspiré profundo, tragándome el nudo en la garganta y volví a mis granadas. Pues ya que me dije a mí misma mientras escuchaba sus murmullos arriba, al fin y al cabo es la madre de mis nietos y por ellos una aguanta lo que sea. Aunque a veces sienta que en esta casa que construí con mis propias manos deformadas, ya soy la arrimada. Me quedo mirando mis manos sobre el regazo. Esas manos que ahora tiemblan un poco y tienen los dedos chuecos como raíces de un árbol viejo que se aferra a la tierra. A veces me da vergüenza que las vean, pero luego me acuerdo de todo lo que han hecho y se me pasa. Hace 25 años, cuando mi Rogelio se nos adelantó en el camino y me dejó viuda con un niño de 10 años y los bolsillos vacíos, estas mismas manos no temblaban, se pusieron a trabajar. Entré a las fábricas de calzado, ahí por la zona de San Miguel, cosiendo pespunte, 12 horas diarias. Todavía puedo oler el pegamento industrial y sentir el zumbido de las máquinas metido en la cabeza. Me dolía la espalda cada noche, como si me hubieran dado de palos, y los ojos me ardían de tanto fijar la vista en la aguja, pero no me quejaba. Cada semana, cuando recibía mi sobre amarillo con la raya, compraba material, un bulto de cemento, varillas, ladrillos. Cada centímetro de estas paredes que ahora Brenda desprecia, fue pagado con dolor de espalda, con desvelos y con la firme promesa de que a mi Carlitos nunca le faltaría un techo. Él lo sabía. Mi hijo vio cada oficio. Me acuerdo cuando era un muchachito y me veía llegar ojerosa de la fábrica. Me abrazaba fuerte y me juraba que cuando él creciera y se casara, jamás me dejaría sola. Me decía que yo sería su reina para siempre. Por eso, cuando me dijo que se iba a casar con Brenda, no lo pensé dos veces. Rompí el cochinito de mis ahorros de toda la vida. Vendí un terrenito que me había dejado mi padre allá en el rancho y construí la planta alta. Fue mi regalo de bodas para ellos. Quería que tuvieran su privacidad, su nido, pero que estuviéramos cerca, familia muégano, como se acostumbra aquí. Yo pensaba que estaba construyendo un futuro juntos, pero nunca imaginé que estaba financiando mi propia soledad. Los problemas no empezaron de golpe. Fue como la humedad que se mete poco a poco hasta que pudre la pared. Al principio eran malas caras, pero luego vinieron los desplantes directos. La primera vez que sentí el rechazo en carne viva fue hace unos meses. Yo estaba barriendo la sala, esa que está en la planta baja y que se supone que es área común, aunque ella se ha adueñado de todo. Estaba tarareando una canción de José Alfredo echándole ganas para que el piso brillara. Cuando Grenda bajó como un ventarrón y me arrebató la escoba de las manos, me quedé helada. Me dijo con esa voz chillona que tiene que por favor no tocar a sus cosas, que yo no sabía limpiar como a ella le gusta y que mejor me estuviera quieta. Pero lo que más me dolió no fue la arrebatón, sino lo que dijo después señaló mi repisa. Es a donde tengo a mi Virgen de la Luz y a mi San Martín Caballero con su veladora siempre prendida para que no nos falte casa ni vestido. Me dijo que esas figuras viejas y llenas de polvo afeaban su decoración minimalista,
que daba mal aspecto y que si no podía guardarlas en mi cuarto para que no se viera. Sentí que me daban una cachetada. Mis santos, los que cuidaron a su marido cuando le dio aquella fiebre de niño, los que han velado el sueño de esta casa. Ahora resultaba que eran estorbos que ensuciaban su vista. Esperé a que llegara Carlos esa noche. Tenía el nudo en la garganta, segura de que mi hijo pondría orden, de que le explicaría a su mujer que esta casa es mía y que mis santos se respetan. Pero cuando le conté con los ojos llenos de lágrimas, él solo suspiró. Ese suspiro cansado que se ha vuelto su única respuesta. No se indignó, no me defendió, me puso una mano en el hombro, pero no sentí calor, sentí lástima. Me pidió que le tuviera paciencia, que Brenda es joven y tiene gustos modernos, que no lo tomara a pecho, y luego, bajando la voz como si le diera vergüenza decírmelo, me soltó la frase que me terminó de romper. Me dijo que, por favor, cuando tuvieran visitas de sus amigos o de la gente de su trabajo, mejor no saliera de mi cuarto, que así yo descansaba más y Brenda no se ponía nerviosa. En ese momento entendí que para mi hijo, su madre, la que se dejó la vida en la fábrica para hacerle un hombre de bien, se había convertido en algo que hay que esconder. Los domingos siempre fueron sagrados en esta casa. Días de caldo de res, de puertas abiertas y de barullo de nietos corriendo por el patio. Pero este último domingo, el aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Estábamos sentados a la mesa, esa mesa grande de pino que mi difunto esposo lijó y barizó con sus propias manos y que ahora Brenda insiste en cubrir con manteles individuales de plástico porque dice que los míos de bordado están pasados de moda. Mi nieto mayor, que apenas tiene 8 años, pero ya mira, con la misma altivez que su madre, aventó la cuchara sobre el plato lleno de sopa. Hizo un ruido seco, feo. Se quejó de que la comida estaba desabrida y soltó una grosería que en mis tiempos hubiera meritado un buen regaño o hasta una lavada de boca con jabón. Yo no me pude contener. La educación es lo único que uno deja cuando se muere, y ver a mi propia sangre comportándose así me dolió más que la artritis. Con voz suave, tratando de no alterar la paz frágil que reinaba, le dije que esas no eran formas de hablar, que la comida es una bendición de Dios y que en esta casa se respetaba la mesa. No lo dije gritando ni enojada, lo dije como abuela que quiere corregir el camino. Pero mi nieto ni siquiera me volteó a ver. Se rió burlonamente y miró a su mamá buscando complicidad. Fue ahí cuando el infierno se desató. Brenda no solo defendió al niño, estalló como una olla de presión a la que se le tapa la válvula. Se levantó de la silla con tanta furia que la arrastró chillando contra el piso. Agarró el plato de sopa, mi plato de cerámica de Talavera que he cuidado por décadas, y lo estrelló contra el suelo. El estruendo de la cerámica rompiéndose en 1000 pedazos y el caldo salpicando mis piernas fue lo único que se escuchó antes de que ella soltara el veneno. Me gritó con la cara descompuesta y las venas del cuello saltadas. Esa frase que todavía me retumba en los oídos como un eco maldito. Me dijo que me callara. Me llamó vieja inútil. Me gritó en mi propia cara que ahí mandaba ella, que mis opiniones no valían un centavo y que ya no servía para nada, que solo era un estorbo que respiraba su aire. En ese momento, el tiempo se detuvo. Yo no miré a Brenda, ni al niño, ni a los pedazos de mi plato roto. Miré a Carlos. Miré a mi hijo, al hombre que crié, al que le di la vida y el techo. Esperé que se levantara, que golpeara la mesa, que dijera, «A mi madre la respetas». Pero Carlos hizo lo que nunca imaginé que un hijo mío pudiera hacer. Bajó la cabeza, clavó la vista en su plato vacío y se quedó en silencio, masticando su cobardía, mientras su mujer trapeaba el piso con mi dignidad. Ese silencio de mi hijo dolió más que los gritos, más que los insultos, más que la sopa caliente quemándome las pantorrillas. Sentí un frío glacial en la boca del estómago, como si me hubiera tragado un pedazo de hielo que me congeló las entrañas. Mis manos escondidas debajo del delantal
para que no vieran cómo temblaban. Se cerraron en puños apretados, clavándome las uñas en las palmas hasta hacerme daño, tratando de sentir algo que no fuera este dolor sordo. No lloré. Las lágrimas se me secaron del puro impacto. El shock te hace eso, te deja vacía, te deja seca como una cáscara que ya no tiene nada dentro. Me levanté despacio, sin decir una palabra, sin limpiar el desastre que ella hizo, y caminé hacia mi cuarto arrastrando los pies que de pronto sentí de plomo. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé acostada boca arriba, mirando las vigas del techo en la oscuridad, escuchando los ronquidos de mi hijo que bajaban del piso de arriba, durmiendo tranquilo después de haber dejado que me humillaran. La rabia empezó a reemplazar a la tristeza. Me levanté y abrí mi ropero viejo, ese que vuela en afalina y a recuerdos. Busqué en el fondo, debajo de las sábanas, bordadas que guardo para ocasiones especiales, y saqué la caja de metal donde tengo los papeles importantes. Mis dedos torpes pasaron por las actas de nacimiento, por la fe de bautismo de Carlos, hasta que encontraron lo que buscaban, la escritura de la casa. Encendí la lámpara de la mesita de noche y leí el documento. El papel estaba un poco amarillo, pero las letras negras eran claras y contundentes. Ahí estaba mi nombre completo, Refugio Valadez, y al lado, en letras que parecían brillar, decía propietaria, única. No decía Carlos, no decía Brenda, decía mi nombre. Repasé las cláusulas una por una, y la realidad me golpeó con la fuerza de una revelación divina. Yo no era la arrimada, yo no era la vieja inútil, yo era la dueña. Me di cuenta de que mi sacrificio, ese afán de darles todo, de construirles el segundo piso, de no cobrarles ni un peso para que ahorraran, se había convertido en mi propia cárcel. Yo misma les había entregado las llaves de mi prisión. Pero al leer esos papeles, recordé lo que alguna vez me explicó mi compadre, el licenciado Martínez, en una plática informal. Entendí que ellos no tenían ningún derecho real sobre mi casa. No había contrato de renta, no había pago, no había nada. Lo que teníamos era un comodato, un préstamo de uso precario basado en la buena fe y en la familia. Y la buena fe se había roto con ese plato de Talavera. Entendí con una claridad que me lo sangre, pero me encendió el espíritu, que un comodato se puede revocar en cualquier momento, cuando el dueño necesita su propiedad o cuando hay ingratitud. Y vaya que había ingratitud. Cerré la carpeta con fuerza y por primera vez en mucho tiempo mis manos dejaron de temblar. Amaneció el lunes con un silencio extraño en la casa, uno que no se sentía desde antes de que naciera mi hijo. Por primera vez en 40 años la cocina estaba fría y apagada. No había olor a café de olla, ni el sonido de las tortillas calentándose en el comal, ni el vapor de los frijoles refritos empañando los vidrios. Esa mañana no me puse el delantal manchado de achiote ni las pantuflas viejas. Me levanté antes que el sol. Me bañé con agua fría para terminar de despertar el coraje y saqué de la funda de plástico mi traje azul marino, ese que solo uso para las bodas o los funerales. Y vaya que la ocasión lo ameritaba, porque hoy iba a enterrar la mujer sumisa que fui para que pudiera nacer la mujer que merezco ser. Me senté en la sala, en el sofá que Brenda siempre decía que era corriente y que desentonaba con su estilo. Me senté con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la vista fija en la escalera, pero no estaba sola. A mi lado, con su portafolio de piel curtida sobre las rodillas y la cara seria de quien va a dictar sentencia, estaba mi compadre, el licenciado Martínez. Él llegó puntualito a las 8, tal como le pedí cuando le llamé anoche, con la voz quebrada, pero la decisión firme. No tuvimos que hablar mucho mientras esperábamos. Él conoce cada ladrillo de esta casa y cada lágrima que me costó levantarla. Solo me apretó la mano una vez y me dijo que no tuviera miedo, que la ley y la justicia divina por fin estaban del mismo lado. A las 9 en punto, el ruido de un motor diésel rompió la calma de la calle.
Era un rugido fuerte de vehículo pesado, seguido por el pitido intermitente de un camión echándose en reversa justo frente a mi portón. El estruendo hizo vibrar los vidrios y, como era de esperarse, despertó a los de arriba. Escuché los pasos apresurados, el murmullo de confusión, y luego a Brenda bajando las escaleras en bata, con el pelo revuelto y esa cara de quien se cree dueña del mundo, incluso recién levantada. Carlos venía detrás de ella tallándose los ojos con esa pasividad que ahora me daba más lástima que coraje. Cuando Brenda nos vio ahí sentados, vestidos de domingo en lunes por la mañana, se detuvo en el último escalón. Miró al licenciado, miró mi traje azul y luego miró por la ventana el enorme camión de mudanzas que estaba estacionándose afuera. Una sonrisa burlona, de esas que enseñan todos los dientes, pero no tienen nada de alegría, se le dibujó en la cara. Soltó una carcajada seca y me preguntó, con ese tono venenoso, si por fin había entendido mi lugar, si por fin había decidido irme al asilo por mi propia voluntad para dejarles la casa libre como tanto querían. Dijo que era lo mejor, que así yo estaría con gente de mi edad y ellos podrían por fin remodelar a su gusto sin tener que aguantar mis olores a grasa. Carlos no dijo nada, solo me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, pensando seguramente que yo había claudicado, que su madre se sacrificaba una vez más para darle gusto a su mujer, pero esta vez la cuca que bajaba la cabeza ya no estaba. Me levanté del sofá despacio, no por la artritis, sino para darle solemnidad al momento. Saqué de mi bolsa el folder con la escritura original y el acta de terminación de comodato, que mi compadre había redactado en la madrugada. Caminé 2 pasos hacia ellos y sentí que crecía, que me hacía grande, que recuperaba cada centímetro de estatura que los años y las humillaciones me habían quitado. Con la voz más firme que he tenido en mi vida, miré a Brenda a los ojos y le dije que se equivocaba. Le dije que el camión de mudanza no era para mí. Le dije que ese camión era para ellos. El silencio que siguió fue absoluto hasta que Brenda soltó un grito histérico, diciendo que si estaba loca, que yo no podía hacer eso. Fue entonces cuando mi compadre se levantó y habló con la autoridad que le da la ley. Les explicó con palabras claras y sin adornos que su estancia en esta casa nunca fue un derecho, sino un favor. Les dijo que vivían bajo la figura de comodato, un préstamo de uso gratuito que yo, como propietaria única y legítima, tenía todo el derecho de revocar en cualquier momento por causa de ingratitud, y que lo que pasó ayer en la comida, los insultos y el desprecio, era prueba suficiente ante cualquier juez. Brenda se puso roja de furia. Empezó a gritar que ella tenía derechos, que tenía un hijo, que no la podían echar a la calle. Intentó avanzar hacia mí, tal vez para intimidarme como hizo ayer con la escoba, pero mi compadre se interpuso y le entregó la notificación legal. Tienen 24 horas, les dijo. Aunque los cargadores que contraté ya están afuera listos para empezar a bajar sus cosas ahora mismo, si quieren aprovechar el flete pagado. Fue ahí cuando Carlos se rompió. Mi hijo, el hombre que ayer comía en silencio mientras me insultaban, se soltó a llorar como un niño chiquito. Se acercó a mí intentando abrazarme, diciéndome, «Mamá, por favor, no nos hagas esto. ¿A dónde vamos a ir? Perdóname», me suplicó. Me dijo que recapacitara, que éramos familia. Verlo así, tan débil, tan poco hombre, para defenderme ayer y tan rápido para pedir clemencia hoy, me dolió más que cualquier golpe. Pero no retrocedí, no dejé que me abrazara. Lo miré con tristeza, pero sin duda. Le recordé lo que pasó ayer. Le dije que ayer, cuando su mujer rompió mi plato y me gritó en mi propia mesa, ella dijo muy claro que ahí mandaba ella. Le dije que se equivocaron los dos. Les dije que en esta casa construida con el sudor de mi frente y el dolor de mis manos, no manda ni él ni ella. Les dije que aquí manda la dueña y la dueña le guste a quien le guste soy yo. Así que por favor empiecen a empacar porque el chofer del camión cobra por hora y no voy a gastar mi pensión en sus demoras. Nunca pensé que el silencio pudiera tener sabor,
pero ahora sé que sabe a paz. Una paz dulce y tranquila como el dulce de biznaga. Han pasado ya 3 días desde que el camión de mudanza dobló la esquina, llevándose los muebles modernos de Brenda, sus maletas de marca y con ellos los gritos y los desprecios que habían envenenado el aire de mi casa. La planta alta se quedó vacía, y aunque al subir a barrer sentí un hueco en el estómago al ver los cuartos desiertos, donde soñé ver crecer a mis nietos, también sentí que las paredes respiraban aliviadas, como si se hubieran quitado un peso de encima, igual que yo. Lo primero que hice apenas se disipó el polvo de la mudanza fue recuperar mi sala. Fui a mi cuarto y saqué a mis santos del exilio. Con todo el cuidado del mundo, regresé a mi Santísima Virgen de la Luz, nuestra patrona de León, y a mi San Martín Caballero a su repisa original, ahí mero en la entrada donde siempre debieron estar, cuidando que no falte casa, vestido ni sustento. Les prendí su veladora y les pedí perdón, no solo por haber permitido que los escondieran como si fueran vergüenzas, sino por haberme escondido yo misma en mi propia casa. Ahora la sala ya no tiene esa decoración fría que tanto presumía mi nuera, pero tiene el calor de un hogar que ha recuperado su memoria y su dignidad. Carlos ha intentado llamarme un par de veces. Veo su nombre en la pantalla del teléfono y el corazón me da un vuelco, porque la sangre llama y una no deja de ser madre, no más porque sí. Pero no le he contestado. Y no es por rencor, sabe Dios que no, sino porque entendí que contestarle ahorita sería volver a lo mismo. Mi compadre, el licenciado Martínez, me explicó muy claro que legalmente el comodato se acabó, y con él se acabaron las obligaciones que yo me inventé. Mi hijo eligió a su esposa y eligió callar cuando debió defenderme. Ahora le toca a él echarle ganas y construir su propio techo, lejos de las faldas de su madre. Si algún día regresa, tendrá que ser tocando la puerta con respeto, no pateándola. Me senté en mi sillón, ese que Brenda quería tirar porque decía que estaba viejo, y me puse a reflexionar sobre todo lo que pasó. Hay un dicho muy cierto que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pues sí, duele admitirlo, pero es verdad. Sin embargo, yo le agrego algo más. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero si eres lista y te quieres tantito, te pones lentes oscuros para que no te agarren desprevenida otra vez. Aprendí a la mala que el amor de madre no puede ser un cheque en blanco. Yo les di todo. Construí un piso entero con el dolor de mis huesos y ellos confundieron mi abnegación con debilidad. Pensaron que por ser vieja ya no valía, que por ser costurera no sabía de leyes y se toparon con pared. Hace rato, con el sol de la tarde entrando por la ventana, se me antojó algo fresco. No quise preparar chiles en nogada ni comprar una guacamaya de chicharrón. Quería algo sencillo, algo muy nuestro. Me preparé un caldo de oso con su jícama, su pepino, su vinagre de piña fuerte, su chilito y su queso rallado. Me senté tranquila, saboreando el vinagre que te hace arrugar la cara, pero que te despierta el alma. Tomé la foto de mi Rogelio, esa que tengo en la mesita de centro, y brindé con él con mi vaso de fruta. Le hablé quedito, con ese respeto de usted que siempre nos tuvimos. Le dije que no se preocupara, que su cuca está bien, que aunque estamos solos otra vez, al menos en esta casa ya no hay quien me mande callar. Aquí la única que manda y la única que decide cuándo se apaga la luz soy yo. Han pasado 6 meses y la planta alta sigue cerrada, acumulando un poco de polvo, pero mucha tranquilidad. Yo he vuelto a coser, no por necesidad, sino por gusto, y con lo que saco me pagó mis gustos y mis medicinas. Carlos sigue con Brenda, viviendo en un departamento rentado que apenas pueden pagar. Me dicen que se ve más flaco, más cansado. A veces me duele no verlo, pero duermo mejor sabiendo que nadie me grita en mi cocina. La dignidad no tiene fecha de caducidad y el respeto no se negocia, ni siquiera con los hijos. No heredes en vida a quien no te respeta en vida. Las escrituras son tu escudo. No las sueltes hasta el final.
¿Y usted dejaría que la trataran como arrimada en la casa que construyó con sus manos? Doña Refugio Cuquita Valadez, 68 años. Han pasado 6 meses y la planta alta sigue cerrada, guardando silencio y mucha paz. He vuelto a coser ya no por necesidad, sino por puro gusto para mis medicinas. Mientras mis santos vigilan la sala desde su lugar, sé que Carlos y Brenda batallan pagando renta en otro lado, aunque a veces me duele no ver a mi hijo. Duermo tranquila, sabiendo que ya nadie me grita ni me manda en mi propia cocina. El amor de madre es inmenso, pero la dignidad no tiene fecha de caducidad y el respeto no se suplica, se impone. Mi consejo es firme. No hereden en vida a quien no los valora hoy. Mantengan las escrituras a su nombre como un escudo hasta el último día. Y usted permitiría que la traten como arrimada en el hogar que levantó con sus propias manos. Doña Refugio Cuquita Valadez, 68 años. M.